que es... Bueno, entonces, ahora debería estar grabándose y deberían estar viendo una pantalla que dice el capital y la teoría marginalista Balrá, ¿no? Estamos todos en sintonía. Sí, se ve la pantalla. Perfecto. Sí, profe. Gracias. La única particularidad es que yo no los veo, no veo las, digamos, cuando comparto la pantalla no veo sus identificaciones ni nada, así que si tienen alguna duda, cuando yo voy a parar, como siempre les pregunto alguna duda, pero solamente si tienen alguna duda ustedes antes me paran y levantan el micrófono. Es un poco prueba, la gran virtud que tiene esto es que no se corta y parece bastante amigable. Entonces, me gustaría probar a ver cómo sale la clase grabada aquí, digamos. Buenísimo. Bueno, ustedes ya tienen que haber visto sus notas, ¿no? Les llegaron las notas de los exámenes. Sí. Perfecto. Bueno, están los dos aprobados. En general estuvieron bien los exámenes. Hubo alguna que otra cosa que, digamos, podría haber sido un poco mejor explicada. Había algún lenguaje que podía haber sido un poco distinto, digamos, pero en general estuvieron bien, así que los dos están aprobados, por ahora están promocionando la materia. La materia termina el 25, así que supongo que en esa semana tendremos el segundo examen. Nos quedan 3 temas para ver. El primero es el que vamos a empezar a ver ahora, que es el problema del capital en una de las vertientes de la teoría neoclásica, que es en Balrá. El segundo es el problema del capital o el tratamiento del capital en la segunda vertiente de la teoría neoclásica, que sería el tratamiento vixeliano. Y la tercera, digamos, matriz que nos queda por completar sería lo que se conocen como las controversias del capital, que puede que ello nos lleve 2 clases en lugar de 1. Y después tendremos un examen del estilo que tuvimos hasta ahora, pero van a tener algunos ejercicios más. ¿Sí? Yo mañana o después de la clase de hoy, les voy a subir algún ejercicio de tarea que quiero que hagan, sobre todo sobre la primera parte de la materia, digamos, de esta segunda parte de la materia. Déjenme recordar brevemente lo que vimos en las últimas 2 clases. Esencialmente lo que vimos fue que los mecanismos de sustitución, directo e indirecto, es decir, a través de las elecciones de los consumidores y a través de las elecciones de los productores, son mecanismos que permiten justificar la tendencia al pleno empleo de los recursos y son mecanismos que, para garantizar el pleno empleo de los recursos, permiten derivar curvas de demanda bien comportadas respecto al precio de alquiler de un factor. Es decir, tanto por el mecanismo de sustitución directa como por el mecanismo de sustitución indirecta, vimos que una caída del salario o de la tasa de renta de la tierra, en el primer caso aumenta la demanda de trabajo, en el segundo aumenta la demanda de tierra. Y como la caída es consistente con el incremento de la demanda, ese incremento de la demanda, mientras las variables sigan cayendo, va a tener lugar hasta que se llegue al pleno empleo de los factores productivos. Lo interesante es que esa conclusión la llevamos a cabo, la derivamos, ignorando la producción de bienes de capital. Toda la primera parte del curso la justificamos, la usamos, nos concentramos en estudiar qué ocurre cuando se producen bienes de capital. Trigo y hierro, el famoso caso de trigo y hierro, o trigo, hierro y diamantes, los diamantes no, pero muchos de los bienes que se producían en la economía
el trigo y el hierro, nuestros ejemplos en general, eran medios de producción, eran bienes de capital que tenían la particularidad de ser productos y de ser producidos. Perdón, de ser producidos, o sea, ser productos, pero además servir como insumos, o sea, ser utilizados también como medios de producción. En lo que hicimos en la clase pasada y la anterior, solo usamos factores productivos que no son productos. El trabajo no es producido, la tierra no es producida. Lo que queremos empezar a explorar en esta clase, en la que sigue, y en la última, digamos, en la última grupo de clases que nos queda, es tratar de entender hasta qué punto las conclusiones que estamos viendo se mantienen si incluimos bienes de capital. O sea, si permitimos que en la economía en cuestión se produzcan bienes de capital. Ustedes, para la clase que viene, digamos, lo vamos a hacer para el viernes, para que tengan una semana, van a tener que entregar un próximo trabajo en el que expliquen cómo funcionan los mecanismos de sustitución directa e indirecta para garantizar que las curvas de demanda de factores tengan pendiente negativo. Lo que queremos hacer ahora es ver qué pasa cuando hay capital. Es decir, ¿se puede justificar la tendencia al equilibrio de pleno empleo cuando hay capital? Y para eso vamos a empezar a trabajar con el modelo de Walras, el modelo del economista francés Léon Walras, porque la teoría marginalista tiene distintas formas de enfrentar el problema del capital. La particularidad de una teoría que explica los precios y la distribución a partir de las dotaciones factoriales es que cuando se incluye el capital como un factor de producción, también las dotaciones de capital tienen que estar dentro de los datos a partir de los cuales se explican los precios. Es decir, la teoría marginalista sabemos que explica los precios de las mercancías a partir de la tecnología, las preferencias de los consumidores y las dotaciones de factores. Cuando hay trabajo y tierra, son las dotaciones de trabajo y tierra. Cuando hay trabajo, tierra y capital, tenemos que incluir al capital como un dato más a partir de los cuales explicar los precios de producción y la distribución del ingreso. La particularidad del modelo de Walras es cómo trata al capital. Pero antes de meterme con ese problema específico, déjenme recordar que nosotros vimos que, al igual que los autores clásicos, también los autores marginalistas intentan determinar una posición normal. Es decir, no una posición que se observa todo el tiempo, sino que una posición que tiende a ser realizada por el mercado a partir de los desequilibrios de oferta y demanda. Eso significa que la posición tiene que ser estable, es decir, tiene que haber algún mecanismo que nos lleve hacia la posición de equilibrio, y también tiene que ser persistente, es decir, tiene que tener cierta duración para que mientras ocurre el ajuste hacia el equilibrio mismo no cambie. O sea, los datos que determinan el equilibrio tienen que ser lo suficientemente duraderos, aunque pueden modificarse, los datos tienen que ser lo suficientemente duraderos para que cuando nos acercamos al equilibrio, el equilibrio mismo, o sea, la posición que estamos determinando sobre la base de esos datos, no se modifique. ¿Cómo definíamos la persistencia de la posición de equilibrio? Y estoy hablando de equilibrio haciendo abuso del lenguaje en la teoría clásica. Bueno, decíamos, el equilibrio tiene que ser compatible con la uniformidad en la tasa de ganancia.
Porque si no hay uniformidad en la tasa de ganancia, los precios, producto de la movilidad de capital entre sectores, van a tender a cambiar, y van a cambiar con una velocidad lo suficientemente rápida para pensar que, incluso si pudiéramos pensar que nos acercamos a ese equilibrio, el equilibrio que incluye precios que nos rinden tasas uniformes de ganancia estaría cambiando y no podríamos ni siquiera concebir el acercarnos a ese equilibrio. Es decir, voy a prender la cámara, pero a ver si me pueden ver. Si este es el equilibrio y yo me estoy acercando, pero cuando me estoy acercando el equilibrio mismo se mueve, ¿está bien? Nunca puedo pensar que el equilibrio indica con cierta precisión el movimiento real de las variables de mercado. Porque, me están viendo, ¿no? Porque la velocidad de ajuste es en este caso es más lenta que lo que el equilibrio cambia. ¿Cómo resolvían ese problema los autores clásicos? Suponiendo que el equilibrio estaba determinado por la uniformidad en la tasa. Hola. ¿No se escucha? No, A mí profe. se me cortó. No sé A si. mí también. ¿Dónde se cortó? En cómo determinaban los autores clásicos. Digo, ok. Los autores clásicos determinaban la posición de equilibrio o la posición de reposo como aquella posición en la que el capital invertido rendía una tasa uniforme de beneficios. Porque si no se cumplía esa condición, por ejemplo, con la teoría del valor-trabajo, lo que vimos era que los precios iban a tender a cambiar por la misma acción de la oferta y la demanda. Entonces, si la acción de la oferta y la demanda, es decir, cuando había un sector que tenía un retorno muy alto y otro que tenía un retorno muy bajo, generaba movimientos de capital hasta equilibrar los retornos, ese equilibramiento, la equilibración, no sé cómo se dice, de los retornos, ocurría a través de cambios en los precios. Entonces, el mismo mecanismo de oferta y demanda que debería garantizar la tendencia al equilibrio, también generaba que los capitales se movieran de un lado al otro, alejándonos del equilibrio. Entonces tenemos una posición que nos acerca, o sea, un mecanismo que nos acerca y también nos aleja del propio equilibrio. Entonces, todo esto para decir que la posición de reposo tenía que estar garantizada con la uniformidad de la tasa de retorno. Pero eso requería que las variables endógenas, en particular las dotaciones, o sea, las dotaciones de capital, de bienes de capital, los bienes de capital que hay en la economía, no fueran un dato, sino que fueran variables a ser determinadas por el propio equilibrio. Nosotros no asumíamos que las cantidades de bienes de capital eran un dato. Lo que nosotros asumíamos como dato era la tecnología y las cantidades producidas de los distintos bienes, pero las cantidades producidas podían cambiar si eso no cambiaba la tecnología. O sea, lo que realmente necesitamos conocer es, en la teoría clásica, para determinar los precios que rinden la tasa uniforme de ganancia, son las dotaciones, es la tecnología y una variable distributiva. La teoría neoclásica endogeiniza la distribución, la determina como un valor de mercado, tomando como datos también las dotaciones factoriales. Entonces, ¿Qué dijo? sí.
¿Cómo? Puede ver esto último que dijo porque se entrecorta. Se entrecorta, ok. Voy a ver si cambio la forma de comunicarme. A ver, espérenme. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí, profe. ¿Y Sí. no se entrecorta o se entrecorta? No saben. No, ahora no. Ok. Ahora no. ¿Sí? Ahora ¿Cambió igual cuando Sí. hablar, Bueno, capaz ahí podemos notar, pero no se entrecorta. Sí, se corta mucho. ok. No sé. Lo que vuelvo a decir es, la teoría clásica asumía como datos para determinar precios que rendían una tasa uniforme de beneficios, las cantidades producidas, pero solo a fin de conocer en realidad los métodos productivos para determinar esas cantidades. Lo que es realmente necesario es conocer el método productivo y, o sea, la técnica y el salario real o la tasa de beneficios. En cambio, en la teoría neoclásica también son datos los endowments, las dotaciones de bienes de factores. Entonces, lo que quiero tratar de mostrarles es cómo la teoría compatibiliza tratar como datos a las dotaciones de bienes de capital o al capital, dependiendo de la versión, y el hecho de que esos bienes de capital tienen que ser variables endógenas para satisfacer la igualdad entre oferta y demanda. O sea, el problema de la teoría neoclásica, o el dilema, o lo que tiene que resolver, es cómo hacer para que un factor que es a su vez producido, ergo una incógnita del problema, cuánto se produce de bienes de capital depende de cuánto se demanda de otros bienes, esa incógnita del problema es compatible con el hecho de que el capital como factor sea un dato. O sea, tenemos una variable, el capital, que es una incógnita o un dato. Y un dato, mejor dicho. Entonces, esto nos va a llevar a estudiar dos caminos o dos formas de tratar al capital. El primero que vamos a ver hoy es el tratamiento de Walras, que tiene la particularidad de asumir como dato relativo al capital, además de la tecnología y las preferencias, asumir como dato las cantidades de bienes de capital individuales que existen en cada momento del tiempo. O sea, para Walras también son un dato la forma y la calidad y la cantidad de los distintos bienes de capital que hay en un momento determinado. Y lo que vamos a mostrar es que ese tratamiento del capital de Walras es incompatible con la uniformidad en la tasa de retorno sobre el capital invertido. Mientras que en Wicksell el tratamiento del capital va a ser un tratamiento en el cual el capital es un factor homogéneo, un K, que permite endógenamente determinar la forma física de los distintos bienes de capital, pero que va a tener el problema de que ese capital que se toma como dato, esa magnitud homogénea, necesariamente es una magnitud de valor que depende de la distribución, depende de los precios que la teoría tiene que determinar. Y lo que vamos a concluir entonces es que ninguno de los dos tratamientos del capital es satisfactorio. O sea, lo que vamos a concluir es que la teoría neoclásica no puede lidiar
con el capital. Empecemos entonces con Walras. O sea, lo que vamos a concluir es que la teoría neoclásica no puede explicar cómo se determinan los precios en economías que producen bienes de capital. Que es el caso general. O sea, tiene una explicación satisfactoria de economías irreales en las que se produce mediante trabajo y tierra. Esto tiene que ver con las ecuaciones de precio que presentaban los clásicos y de no poder determinar los precios de la teoría neoclásica. Bueno, lo que vamos a ver es que los precios clásicos son un subconjunto, de hecho lo vimos la semana pasada ya. Los precios clásicos son un subconjunto de las ecuaciones que toman los neoclásicos. Los neoclásicos agregan más ecuaciones porque le dan más determinación a ese equilibrio. No solo es un equilibrio en precios, sino que es un equilibrio en cantidades. No solo en cantidad de bienes, sino en cantidades de factores utilizados. Y esas mismas ecuaciones están presentes en la teoría neoclásica, pero no van a poder ser resolubles al interior de la teoría neoclásica. Esa es la idea. Todavía no lo demostré, pero esa es la idea de lo que quiero argumentar en estas clases. ¿Está bien? ¿O vuelvo? Claro, no está bien. O sea, el sentido de que el capital no se determina tiene que ver con esto, con que no pueden determinar los precios relativos en esas ecuaciones los neoclásicos. ¿Cuándo hay capital? No es que el capital no se determina. Cuando hay capital, la teoría no puede explicar los precios que deberían rendir una tasa uniforme de ganancia. ¿Cómo? Digo, para fijar ideas, no es que sea lo mismo, pero así como la teoría clásica y Marx no podían explicar precios que rendían una tasa uniforme de ganancia, tampoco los neoclásicos van a poder hacerlo. La diferencia es que la teoría clásica es salvable de sí misma, mientras que la teoría neoclásica no, digamos. Esa es la idea. Bien. ¿Ok? Sí, para entender más o menos el sentido. Bien. Bueno. Vamos a Walras. Para hacer la cosa muy simple, lo más simple posible, es suponer que se producen dos bienes. En realidad, con suponer que se produce un solo bien de consumo sería suficiente. Pero supongamos que se producen dos bienes de consumo y dos bienes de capital. A y B son los bienes de consumo, K y K' son los bienes de capital. El único factor no reproducible es el trabajo, es decir, no hay tierra. Y vamos a asumir, como hace Walras, que hay coeficientes fijos. O sea, que cada método productivo, que para producir cada bien hay un único método productivo. Igual, esto no es esencial para los resultados. Podríamos asumir una pluralidad de métodos, pero para mantener la cuestión simple, y porque es lo que el propio Walras hace, supongamos que hay un único método para producir cada uno de los bienes que se producen en la economía. Perdón, estoy cargando la batería de los auriculares por las dudas. Entonces, ¿cómo son las ecuaciones de precio? Bueno, tenemos las siguientes ecuaciones. Por un lado tenemos las funciones de demanda, ¿está bien? Que van a depender, como vimos el otro día, teníamos la función de demanda del bien A y la función de demanda del bien B agregadas, ¿no? Ya de todos los consumidores. Cada una de estas demandas agregadas es la suma de las demandas individuales a cada uno de los distintos precios de cada uno de los individuos que hay en el mercado. Esa demanda depende de los precios. Acá me falta escribir, como siempre tengo errores, PA, o sea, del precio de la mercancía A, del precio de la mercancía B, de los rendimientos de cada uno de los bienes de capital, o sea, cada bien de capital va a tener un rendimiento
como la tierra tiene un rendimiento o como el salario, el trabajo tiene un rendimiento que es el salario, un costo de alquiler, y de la tasa de interés que va a ser el rendimiento del capital en general. Ahora después nos vamos a meter en la distinción entre el rendimiento de los bienes de capital y la tasa de interés. Y lo mismo con el bien A, el bien B, perdón. Además tenemos dos ecuaciones de precio para los bienes de consumo. La ecuación de precios del bien de consumo A es es igual al costo de producción y donde ya estoy asumiendo que el bien A es el numerario. ¿Ok? ¿Cuál es el costo de producción del bien de capital, del bien A, perdón? Es su costo salarial más el costo que cuesta alquilar el capital de tipo K multiplicado por la cantidad de capital de tipo K utilizada para producir una unidad del bien A. ¿Está bien? Este es el coeficiente técnico. RK es el costo de alquiler del bien de capital de tipo K. Porque los que producen el bien de consumo alquilan trabajo, alquilan los bienes de capital y con eso producen. ¿Estamos de acuerdo? Y también hay que sumarle el costo de alquiler del bien de capital K' multiplicado por la cantidad de capital de tipo K' necesaria para producir una unidad de A. O sea, digo, para que no piensen que estoy escribiendo ecuaciones de precios raras, este K sub A sería como el coeficiente AKA, digamos, que usamos en la teoría clásica. Lo podría escribir así también. ¿Está bien eso? Y este sería el AK subprima. Ahí. AK subprima A. ¿Está bien? Donde K sub A es la cantidad del bien K necesaria para producir una unidad de A. Para seguir la notación, o para hacer más fácil la notación, acá directamente escribí así. ¿Está bien? K sub A es la cantidad del bien de capital K necesario para producir una unidad de A. K sub prima A es la cantidad del bien de capital K necesaria para producir una unidad de A multiplicado por el precio de alquiler. ¿Está bien eso? ¿Se entiende o hay alguna duda ahí? No, está bien. No. Sí, ¿Está sí, se bien? entiende. Ok. Después vamos a mostrar que esas ecuaciones son iguales a las ecuaciones de precio de Rafa. Lo mismo con el bien de capital de tipo B, donde la única diferencia es que ahora tenemos LB en vez de LA, K sub B en vez de K sub A y K sub prima B en vez de K sub prima A. Pero los precios de alquiler de los bienes de capital son los mismos y el costo de alquiler del salario, del trabajo, el salario es el mismo. Tenemos los primeros dos grupos de ecuaciones, son dos grupos de ecuaciones que ya teníamos en las ecuaciones de equilibrio general anteriores de la semana pasada. Ahora tenemos la igualdad entre la oferta y la demanda de los factores productivos. Esta es la cantidad ofrecida de trabajo, que tiene que ser igual a la demanda total de trabajo. ¿Cuánto se demanda en total de trabajo? Se demanda la cantidad total de producida de A multiplicada por la cantidad de trabajo necesaria para producir una unidad de A, más la cantidad de trabajo necesaria para producir una unidad de B, multiplicado por la cantidad total de B que se demanda. Y lo mismo con los bienes de capital K y K'. Si asumiéramos que los bienes de capital K y K' fueran como la Tierra,
la cantidad de K que sería necesaria como oferta tendría que coincidir con su demanda. ¿Cuál es su demanda? La cantidad de K utilizada en la producción de A y la cantidad de K utilizada en la producción de B. Y lo mismo con K'. Ahora, en general, uno podría pensar que, perdón, voy a una anterior, que como K y K' no caen del cielo, no son como la tierra o el trabajo, también se necesita de K y K' para producir AK y AK'. O sea, habría que agregar, y después vamos a agregar, la cantidad de K necesaria para producir K multiplicado por la demanda total de K, más la cantidad de K necesaria para producir al bien K', multiplicada por la demanda total de K'. ¿Está bien? Por ahora, supongamos, no incluyamos esto, ya lo vamos a incluir. Después tenemos ecuaciones que determinan la oferta de las dotaciones, o sea, la oferta de las dotaciones de trabajo, capitales K y capitales K'. Barra asume que son función de los precios, pero podemos asumir que son variables exógenas. O sea, nosotros vamos a asumir que K, L y K' se ofrecen rígidamente, como si fueran la tierra y el trabajo de la clase pasada. Con lo cual, en este sistema, que a priori tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me falta P sub A, estoy pensando, me falta... me falta W, perdón, me falta W, acá. P sub A ya la habíamos eliminado, porque la habíamos fijado como numerario, por lo cual tenemos 10 incógnitas, pero una no es independiente del resto por el razonamiento que usamos la semana pasada, y 10 ecuaciones y 9 incógnitas. Esas 10 ecuaciones, sin embargo, no son todas independientes entre sí. Una de las ecuaciones depende del resto. Si estas 3 ecuaciones son reemplazadas, o sea, si L, K y K' se ofrecen inelásticamente, rígidamente, perdemos 3 ecuaciones, pero también perdemos 3 incógnitas. O sea, perdemos estas 3 incógnitas, ya no son incógnitas porque se ofrecen inelásticamente, pero perdemos estas 3 ecuaciones, porque ya dejan de ser ecuaciones para ser un dato. O sea, L pasa a ser igual a L barra, digamos, y esto se va, y lo mismo con el resto con las otras dos dotaciones. Pero todavía, en este sistema que estuvimos examinando ahora, en realidad no tiene ninguna particularidad, o no parece tener ninguna particularidad, respecto a un sistema en el que hay trabajo y tierra. Las ecuaciones serían las mismas si hubiera tierra, trabajo y tierra de tipo 2, por ejemplo. O sea, si hubiera 2 tipos de tierra y trabajo, habríamos llegado a las mismas ecuaciones. El problema es que, como les decía antes, los bienes de capital no caen del cielo, son también producidos. Los bienes de capital se producen. Y nos falta estudiar
las condiciones que determinan la reproducción de los bienes de capital. Para ello, tenemos que establecer o estudiar primero qué es la tasa de rendimiento de un bien de capital. Porque yo voy a invertir en un bien, yo como ahorrista, digamos, lo que supone ahorrar es que uno puede consumir o ahorrar. ¿Pero en qué ahorra? Comprando bienes de capital. ¿Y qué hace con los bienes de capital? Se los alquila a las firmas a cambio de una tasa de retorno. ¿Se entiende? Las firmas alquilan los bienes de capital y los dueños de los bienes de capital son los propios ahorristas. Yo soy un ahorrista, tengo plata que me sobra, que no consumo, ¿qué hago? La ahorro. ¿En qué la ahorro? Comprando bienes de capital. Las firmas, por un lado, están las firmas que producen bienes de capital y por otro lado están las firmas que emplean bienes de capital. Obviamente las que producen bienes de capital también emplean bienes de capital, pero yo puedo producir bienes de consumo y solo emplear bienes de capital, mientras que las que producen bienes de capital producen el bien de capital por definición y también emplean bienes de capital porque esos bienes de capital sirven para producir bienes de capital, no solamente bienes de consumo. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿está claro o repito? Es importante esto. Sí, sí, está claro. Que pueden consumir o ahorrarlo comprando bienes de capital. Esa es una primera para alquilárselo a las mismas firmas que producen estos bienes. Pueden ser firmas que producen capital o que producen bienes de consumo. Exacto, exacto. Lo que es interesante es que en esa decisión de ahorro e inversión, digamos, hay tres grupos de agentes. Los ahorristas, los que producen los bienes de capital y los que utilizan los bienes de capital. ¿Está bien? Ahora, para decidir en qué bien de capital conviene invertir, ¿está bien? En vez de comprar un bono, yo compro un bien de capital. ¿En cuál me conviene invertir? En el que me da el rendimiento más alto. ¿Cómo calculo el rendimiento de un bien de capital? El rendimiento de un bien de capital es el cociente entre la tasa de rendimiento, ¿no? Es el cociente entre lo que obtengo por comprar el bien de capital, o sea, por alquilarlo. Yo compro el bien de capital, repito, compro el bien de capital, ¿y qué hago? Se lo doy a las firmas. ¿Sí? ¿A qué se lo doy? Se lo doy como si fuera trabajo, es decir, lo alquilo. ¿A qué tasa? A la tasa RK. ¿Sí? ¿Y contra qué comparo ese rendimiento? Contra el rendimiento, contra el precio de venta, o sea, contra el costo, lo que me costó comprar el bien de capital, P sub K. Eso me da una tasa de rendimiento. Una tasa de rendimiento del bien de capital de tipo K que voy a llamar IK, y donde puedo expresar esa tasa como el rendimiento bruto menos 1. ¿Qué es ese 1? Lo que me costó comprar el bien de capital. O sea, yo podría expresar eso así. La tasa de rendimiento del bien de capital es el rendimiento menos el costo sobre el costo. Esa es la tasa de rendimiento neta. ¿Sí? Yo compro un bono que vale 100 pesos y al final del periodo obtengo 110, el rendimiento es el 10%. ¿Cómo calculé ese 10%? Es lo que yo obtengo menos lo que me costó dividido lo que me costó. Acá lo que estamos asumiendo es que todo el capital al final del periodo retorna en la forma de dinero. O sea, el bien de capital es totalmente circulante. Yo lo compro en un periodo,
lo alquilo y al final del periodo el bien de capital desaparece. ¿Ok? Con lo cual yo voy a querer recuperar en un periodo todo lo que obtuve, todo lo que me costó comprarlo, más un rendimiento neto. ¿Está bien? Si hubiera una tasa de depreciación, o sea, si el capital se depreciara y no se utilizara, no se desgastara totalmente, yo podría ponderar ese uso por la tasa de uso, la tasa de depreciación del capital. O sea, no tengo que recuperar en el próximo periodo todo, sino simplemente lo que se depreció el capital. Pero acá vamos a asumir que el bien de capital es enteramente circulante. O sea, yo compro el bien de capital, pago 100 pesos, lo alquilo, y cuando yo lo alquilo lo que voy a querer recuperar es lo que lo alquilo y lo que invertí. ¿Está bien? En un año voy a querer recuperar lo que me costó comprarlo y el bien, el rendimiento neto, porque si solo recuperara lo que me costó comprarlo, no tendría ninguna ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Nociones básicas de finanzas, digamos. Piensen en un bono, Sí. piensen en un plazo fijo. Yo pongo 100 pesos en un plazo fijo. Al final del periodo, ¿cuánto espero tener? Más de lo que puse de plata. Si pongo 100 pesos, quiero obtener más de lo que puse de plata. Ahora, ¿cuál es el rendimiento? El rendimiento no es toda la plata. Es simplemente la diferencia entre lo que obtengo y lo que me costó comprar, adquirir ese bono. Cuando yo pongo un plazo fijo, es como si me comprara un bono que me dice, usted tiene el derecho a obtener al fin de mes o a fin de año una cierta cantidad de dinero, que incorpora un rendimiento ya. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Y lo que determina eso también es la tasa de interés. bueno, Va a invertir o no. exacto. Ahora, la tasa de interés es lo que queremos, digamos, ese rendimiento, y K es lo que me dice cuánto voy a obtener, digamos, supongamos que yo supiera el precio del bien de capital, ¿sí? Y supiera y K, voy a obtener cuál es la tasa de alquiler. O al revés, si yo sé la tasa de alquiler y sé el precio de compra del bien de capital, voy a saber cuál es el rendimiento del bien de capital. ¿Se entiende? Digo, dadas dos variables, la tercera aparece como un residuo en esta ecuación. Y para cada bien de capital, yo puedo tener una ecuación similar. O sea, para los bienes de capital de tipo K, yo puedo obtener una ecuación que me dice el rendimiento, y para los bienes de capital de tipo K', yo puedo tener una ecuación que me dice su respectivo rendimiento. ¿Sí? Donde acá... Sí, disculpa, lo que dijiste Sí. recién es que la tasa de rendimiento es la tasa de interés. Y como no hay ninguna diferencia entre la tasa de rendimiento y la tasa de interés, porque lo único ¿qué es la tasa de rendimiento? Es exactamente la tasa de interés. O sea, es la diferencia entre lo que tengo y lo que obtengo después. Bien. Lo que quiero decir es que para cada bien de capital voy a obtener una tasa de rendimiento, en principio particular. Para los bienes de capital de tipo K', voy a obtener una tasa de rendimiento K', y para los bienes de capital de tipo K, voy a obtener una tasa de rendimiento K. Bien. Ahora, supongamos que yo conozco la tasa de rendimiento y conozco el rendimiento de alquiler. O sea, me dicen, ¿cuánto voy a obtener? Me dicen, la tasa de interés es el 10% para el bien de capital de tipo K, y el alquiler cuesta 50 pesos, ¿sí? O sea, me dan 50 pesos, lo máximo que yo estaría dispuesto a pagar
por el bien de capital de tipo K son 55 pesos. Este precio PK es el precio de venta que indica el máximo precio que están dispuestos a pagar los consumidores para hacerse del bien. ¿Cuánto están dispuestos a comprar un bono? Si yo tengo un bono que, como les decía antes, si yo tengo un bono que tiene 100 pesos, que yo tengo un bono que me da 10% de interés, ¿está bien? Supongan que ustedes pudieran hacer este ejercicio, vender o comprar el plazo fijo del otro. La pregunta que quiero hacer es ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por un determinado plazo fijo? Y ustedes me van a decir, decime cuánto rinde el plazo fijo, decime la tasa de interés, o sea, decime cuál es la cantidad de dinero que te dé el plazo fijo, decime cuál es la tasa de interés, yo traigo eso a hoy, el valor presente de eso, y te digo cuánto estoy dispuesto a pagar. Si el rendimiento son 10 pesos, el rendimiento neto, perdón, el rendimiento bruto son 110 pesos, y la tasa de interés es el 10%, o sea, si esto fuera 110 dividido 1 más 0,1, ustedes, si hicieran las cuentas, digamos, el valor actuarial, lo máximo que estarían dispuestos a pagarme por ese plazo fijo sería 100 pesos. Porque si pagan 100 pesos hoy, al final del periodo se quedan con un 10% de retorno. Sí, porque se quedan con 110 pesos. Si pagaran más de eso, estarían perdiendo plata. Estarían obteniendo un retorno menor al que me ofrece el mercado por el plazo fijo. ¿Se entiende lo que digo? Si ustedes pagaran más de 100 pesos por un rendimiento de 110 al final del periodo con una tasa de interés del 10%, es como si yo obtuviera, de hecho, una tasa de rendimiento menor al 10%. ¿Y para qué voy a comprar un plazo fijo que me da un rendimiento menor al 10% si en el mercado obtengo un rendimiento del 10%? O sea, si ustedes estuvieran dispuestos a pagar 110 pesos, por ejemplo, mejor ponen esos 110 pesos en un plazo fijo y al final del periodo, en vez de obtener 110 pesos, van a obtener más, porque el rendimiento es del 10%. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ok. Y eso para los dos bienes de capital. O sea, el máximo precio que están dispuestos a pagar por cada uno de los bienes de capital es igual al cociente entre el rendimiento y la tasa de rendimiento, o sea, el rendimiento por el alquiler del bien de capital y la tasa de rendimiento del bien de capital. Ese es lo máximo que están dispuestos a pagar ustedes, los consumidores, pero el precio también tiene un costo de producción. El precio de venta, sabemos que por la acción de la competencia, va a tender a coincidir con los costos de producción, porque si fuera mayor a los costos de producción, habría una ganancia extraordinaria que tendería a ser eliminada por la propia competencia de capitales. Eso ya lo sabemos, con lo cual también tenemos que equiparar el precio de costo con, y que va a ser el precio de venta, con los costos de producción. Es el mínimo precio que los productores están dispuestos a aceptar para hacerse del bien. Y eso vale tanto para el bien de capital K como para el bien de capital K'. Es que teníamos tanto para los bienes de consumo, ahora también lo tenemos para los bienes de capital. Lo que quiero que noten es que si yo reemplazo RK y RK' por esto, ¿está bien? Si yo pongo RK, yo sé que RK es 1 más I sub K. ¿Está bien?
Ahora, supongan que yo reemplazo RK por esta igualdad aquí. Y RK' la reemplazo por el respectivo precio de K'. Si IK e IK' fueran la misma variable, yo podría sacar como factor común IK, 1 más IK, o sea, si la tasa de rendimiento de los dos bienes de capital fuera la misma, yo podría, reemplazando, obtener las propias ecuaciones de Sraffa. Las ecuaciones de Sraffa son un caso particular, si quieren, de estas ecuaciones en las cuales la tasa de rendimiento sobre el capital invertido, o sea, sobre los distintos bienes de capital, es la misma. ¿Se ve eso? Lo único que hice fue reemplazar el respectivo RK y el RK' por la igualdad entre su precio y multiplicado por la tasa de rendimiento. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Y eso lo puedo hacer para todos los bienes y obtengo las ecuaciones de Sraffa. O sea, en una economía que produce bienes de capital, las ecuaciones de precio de Sraffa son las mismas que las ecuaciones de precio de Walras. Ahora, una vez que consideramos la producción de bienes de capital, también tenemos que modificar las ecuaciones de equilibrio en el mercado de factores. O sea, también tenemos que considerar que hay demanda de bienes de trabajo en la producción de bienes de capital y demanda de trabajo en la producción del otro bien de capital. Hay demanda de capital en general en la producción del bien de capital de tipo K y demanda de capital en la producción del bien de capital de tipo K'. O sea, la demanda total del bien de capital K, y lo mismo con el K', se distribuye en la demanda en la producción del sector de bien de consumo A, de bien de consumo B, de bien de capital K y de bien de capital K'. Y lo mismo para el bien de capital de tipo K'. Y eso tiene que ser igual a el endowment que hay de bien de capital de tipo K y el endowment de bien de capital de tipo K'. ¿Ok? ¿Está claro eso? O sea, ¿dónde se va a usar trabajo? ¿Cómo se va a distribuir el trabajo total ofrecido en esta economía? Bueno, en la producción de A, en la producción de B, en la producción de K y en la producción de K'. Y lo mismo con el bien de capital de tipo K. Se utiliza K para producir bien de consumo A, bien de consumo B, pero también se utiliza el bien de capital para producirse a sí mismo y también para producir el otro bien de capital. Y lo mismo con el bien de capital de tipo K'. Sí, profe. Aprovecho para preguntar, ya no se corta más, ¿no? No, para Ok. mí no. Ok. Entonces, aquí lo que hice simplemente fue agregar 4 ecuaciones que dan cuenta de la oferta y demanda en el mercado de bienes reproducibles, o sea, la igualdad entre la demanda de bienes de capital, la demanda de bienes de capital, de bienes de consumo y la oferta de bienes de consumo, la demanda de bienes de consumo y la oferta de bienes de consumo de tipo B, y la demanda de bienes de capital de tipo K con su respectiva oferta. O sea, estamos asumiendo que se equilibran oferta y demanda en los mercados de bienes y en los mercados de bienes de capital, en los mercados de bienes de consumo y en los mercados de bienes de capital. Lo mismo que ocurría en Sraffa, también había igualdad entre oferta y demanda en las ecuaciones de precio de en los mercados de bienes reproducibles. Aquí lo que tenemos entonces es el sistema completo. Lo vuelvo a escribir para recordarlo simplemente. Es un sistema que tiene las ecuaciones de bienes de consumo, las demandas, las
ecuaciones de precio de los bienes de consumo, las igualdades entre oferta y demanda en los mercados de factores, o sea, donde K y K' también son un factor, no solo trabajo, la igualdad entre oferta y demanda de los bienes reproducibles, la uniformidad en la tasa de retornos, asumimos que hay uniformidad en la tasa de retornos porque estamos produciendo bienes de capital y solo se va a demandar el bien de capital que da el retorno más alto, ergo, en equilibrio para que se demanden los dos bienes de capital, tienen que dar el mismo retorno, y la igualdad entre el precio de venta y el costo de producción de los bienes de capital. Si yo reemplazo las ecuaciones del grupo 5 en el sistema 6, obtengo las ecuaciones de Sraffa. Este sistema tiene 15 ecuaciones independientes y 16 incógnitas. O sea, tiene un grado de libertad. Tiene un grado de libertad. Lo que vamos a hacer cuando volvamos de la pausa, hagamos una pausa de 15 minutos, así yo me tomo un poco de agua que me estoy quedando sin voz, es tratar de ver cómo así el sistema de Walras admite realmente soluciones que tienen sentido económico. Es decir, por ahora todo parece funcionar, porque una de las variables, todavía podemos cerrar el sistema, pero incluso si podemos cerrar el sistema, lo que hay que tratar de analizar es si el sistema admite soluciones significativas. A ver, déjeme terminar con el cierre del sistema y después lo analizamos. Walras asume que K y K' son un dato, y como asume que K y K' son un dato, no asume que la demanda de producción de nuevos bienes de capital es igual a la oferta de bienes de capital existentes. Porque asumir eso sería contradictorio con el supuesto de la tasa de ganancia uniforme. Yo tengo que cambiar la composición del capital porque seguramente los endowments que tengo no me permiten garantizar una tasa uniforme de retorno sobre el capital invertido. Entonces, lo que hace Walras es agregar una ecuación para cerrar el sistema que iguala la demanda de capital, o sea, la demanda de los nuevos bienes de capital, que es igual a la oferta, a la producción de nuevos bienes de capital, pero no necesariamente igual a los endowments existentes de bienes de capital, a una función que es la función de ahorro, que es una función positiva de la tasa de interés. Walras asume que la demanda de nuevos bienes de capital es una función negativa de la tasa de interés y asume una cosa así, digamos, aunque, o sea, que el aumento en la tasa de interés disminuye la demanda de nuevos bienes de capital. Y entonces, esta ecuación permite determinar, no sé, este grupo de ecuación 7 cierra el sistema, iguala la cantidad de incógnitas con la cantidad de ecuaciones y permite al menos determinar el sistema, es decir, igualar la cantidad de incógnitas con la cantidad de ecuaciones. Lo que vamos a ver después de la pausa es que en general el sistema de Walras no admite soluciones significativas. ¿Está bien? Lo que vamos a examinar es que, no obstante el sistema está determinado, tiene tantas ecuaciones como incógnitas, en general no admite ecuaciones económicamente significativas. Hagamos una pausa de 15 minutos y después seguimos. ¿Ok? Bueno. Bueno. Dale. Yo voy a dejar de grabar, pero dejo prendido. Está bien, no tienen que hacer nada. Digo, dejo prendido
no salimos de esta. ¿Cómo? No, no hace falta, porque no se corta. Solo dejo de grabar. Listo, gracias. Bueno.